Saludos amigos, en este video tutorial vamos a aprender cómo generar componentes dinámicamente con JavaScript para luego recibir estos componentes con PHP y luego esta información convertirla a un JSON y luego insertarlo en un texto para posteriormente leer desde ese archivo que se genere. Vamos inmediatamente a comenzar creando una carpeta aquí en WAMP. Vamos a crear una carpeta aquí, un proyecto, vamos a llamarle proyecto. Entonces dentro voy a crear un index, vamos a llamarle index.php. Le pongo .php porque luego yo voy a poner código PHP dentro de ese archivo. Entonces vamos a crear el HTML para esta página. Vamos a crear aquí el head. Vamos a ponerle un título a esta página. Vamos a llamarle proyecto JavaScript plus PHP. Entonces vamos a poner un body aquí. Vamos a crear un field set aquí y vamos a ponerle un legend. Vamos a decirle que el legend va a ser igual a ejemplo JavaScript plus PHP. Entonces, si voy actualizando aquí en la página, ya ven lo que me va saliendo. Esto que está aquí es el legend y esto que se genera es el field set. Entonces dentro yo voy a crear, dentro de ese field set voy a crear dos inputs de tipo button. Entonces vamos a llamarle a este botón guardar y vamos a crear otro que se llame agregar, de esa forma. Entonces aquí abajo vamos a crear un div y vamos a ponerle un ID este div, vamos a llamarle div principal. Entonces dentro de este div voy a crear una tabla que tendrá las siguientes filas. Vamos a poner nombre, matrícula y nota. Eso me da lo siguiente. Entonces la idea lo que vamos a hacer en este video es vamos a tener una tabla en la cual vamos a ir generando componentes dinámicos cada vez que le demos aquí a agregar, ya verán, con JavaScript, y luego insertaremos datos y estos datos los recibiremos por PHP para luego entonces convertir esos datos en un JSON y luego insertarlos en un archivo de texto. Entonces vamos a crear nuestro estilo. Vamos a crear una carpeta de los CSS, se llama de CSS, y aquí vamos a crear un archivo, vamos a llamarle estilos.css. Entonces aquí voy a decir que el div que tengo allá arriba, vamos a decirle que va a tener un border de un pixel solid y black. Vamos a ponerle una anchura de 800 píxeles y vamos a poner una altura de 400 píxeles. Aquí tengo que, como lo tengo en un archivo aparte, tengo que hacer una referencia a ese archivo para poder usar el CSS, por lo que aquí vamos a poner el rel, que va a ser igual a style sheet, entonces vamos a decirle que el href, o sea la ubicación del archivo, va a ser igual a la carpeta CSS, un archivo que se llama estilos.css. el type no es necesario, pero se pone por convención. Vamos a decirle que es test CSS. Entonces si actualizamos aquí, ya ven como el div que yo tenía ahora tiene un borde. Entonces esta tabla que está aquí yo le voy a crear un tijit para yo explicar. Eso me permite a mí yo aplicarle CSS más fácil a las tablas,
ya que eso me permite tener una división de dónde está el cuerpo y dónde están las columnas. En el caso de la tabla, vamos a ponerle aquí un ID, vamos a llamarle tabla inserción, por ejemplo, y vamos aquí a definirla también en el CSS para ponerlo en estilo tabla inserción. Entonces vamos a decirle que esta tabla va a tener una anchura de 800 píxeles. Entonces vamos a decirle que de esta tabla el t-hit va a tener lo siguiente: va a tener un background black y las letras vamos a ponerla de color blanco. Eso me da lo siguiente. Entonces vamos a generar otra columna que va a ser la columna de eliminar. Aquí vamos a poner un CSS para ponerla como del tamaño que queramos. Vamos a ponerle columna eliminar. Aquí en el CSS le voy a definir la anchura que va a tener. Vamos a decirle que va a tener que esa columna va a tener una anchura de 30 píxeles, por ejemplo. Entonces vamos a poner un chin más ancho, ponerle 50 píxeles. Entonces, ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que cuando le demos aquí a agregar, se agreguen componentes. Es decir, que se agregue una nueva fila aquí con JavaScript de 4 inputs, donde podemos insertar datos y luego esos datos guardarlos aquí en esta parte. Entonces vamos a hacer esa parte. Vamos aquí a crear una carpeta JS para guardar los JavaScript. Entonces vamos adentro, vamos a crear un archivo, vamos a llamarle proyecto.js. Entonces aquí vamos a crear una función, JavaScript. Vamos a ponerle, por ejemplo, insertar registro, que esta función lo que hará es lo siguiente. Aquí yo voy a decir que la tabla va a ser igual a document.getElement by ID, y le paso la ID que le pusimos ahorita, que fue tabla inserción. Entonces ahora vamos a crear otra función aquí. Vamos a llamarle DCE, una función que la cual me permitirá crear componentes, y esto me va a devolver un document.createElement con el tipo de datos que me pasa. Entonces aquí yo voy a crear cada vez cuando vayamos a insertar un registro, vamos a crear una columna aquí. Vamos a decirle que va a ser igual a document.createElement td. Vamos a crear una fila document.createElement td. Entonces vamos aquí a definir las columnas que vamos a tener. Vamos a decirle que la primera columna va a ser igual a document.createElement. Entonces vamos aquí a hacer un input. Vamos a decirle que va a ser igual a document.createElement input. Vamos a crear entonces también, vamos a decir que el type de ese input va a ser igual a test, y que el nombre de ese input va a ser igual a txt nombre. Vamos a ponerle lo siguiente:
Bueno, ahorita se lo explico. Vamos a crear otra columna. Sería la document create element. Va a ser prácticamente lo mismo que esto. Entonces vamos a decirle que input 2 va a ser igual a eso. Y el otro va a ser txt matrícula. Son 4 columnas que tenemos que crear. Entonces vamos a decirle aquí que va a ser txt, aquí el que insertan aquí va a ser igual txt nota. Va a ser, entonces este input va a ser igual a tipo button y el value va a ser igual a una x, que va a ser la que nos permitirá, el botón que nos va a permitir eliminar filas. Entonces finalmente tengo que decir fila.appendChild y añadirle las columnas. Vamos a ponerle columna 2, columna 3, columna 4. Esta es columna 4 y este es el input 4. Entonces a cada columna yo tengo que añadirle los inputs, sus respectivos inputs. Vamos a decirle aquí a esta columna que le vamos a añadir el input 2. Aquí también vamos a decirle que columna 3 vamos a añadirle el input 3 y vamos a decirle que columna 4 vamos a añadirle el input 4. Finalmente agregamos a la fila que tenemos allá arriba cada una de esas columnas y finalmente decimos que tabla.appendChild y le pasamos fila. Ya eso ahí, según veo, tiene que funcionar. Vamos aquí al botón agregar y cuando le den a agregar vamos a decirle aquí un clic. Un clic va a ser igual a insertar registro. Vamos a decirle que esa función insertar registro nos va a recibir como parámetro, bueno, se lo pondremos más tarde. Vamos a ver si funciona. Ok, lo que pasa es que yo todavía no he puesto el script aquí del JS. Aquí vamos a ponerle script type, vamos a ponerle test JavaScript, language igual a JavaScript. Bueno, vamos a ponerle aquí el source, que va a ser donde se encuentra el archivo. Vamos a ponerle JS, le habíamos puesto proyecto.js. Entonces vamos a ver si funciona. Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque aquí en el script yo estoy relacionándolo y estoy diciendo que es proyecto.js. Insertar registro. Lo que estaba pasando era que aquí por ejemplo, cuando yo digo esto, tengo que ponerle así script obligatoriamente para que el HTML lo pueda reconocer. Entonces actualizamos y aquí le damos a agregar. Ya ven como cada vez que le damos a agregar aparecen 4 inputs para nosotros insertar el texto. Aquí, como ven, este botón está saliendo como muy pequeño, el botón de eliminar. Así que aquí, déjame, vamos a ponerle aquí en
aquí en esta columna vamos a ponerle un ID, va a ser igual a, por ejemplo, columna eliminar. Vamos a definirlo aquí en el CSS para ponerle un tamaño. Lo que pasa es que a este input de este tipo a este tipo de tipo input de tipo button tengo que añadirle un text node. Entonces, por ejemplo, vamos a crear aquí vamos a llamarle texto, por ejemplo, va a ser igual a document create element. Vamos a decirle aquí que este input va a ser igual a un input. Entonces vamos a decirle que el tipo de este input va a ser igual a button, y vamos a decirle que el input, este input, el value va a ser igual a esto. Vamos a actualizar, a ver. Como ven, ya me está saliendo un botón cada vez que yo realizo agregar. Entonces la idea es que cuando insertemos texto aquí, esos datos lo guardemos y posteriormente lo guardemos en un archivo, y luego cuando actualicemos la página o cuando inicie nuestra aplicación, lea del archivo y nos muestre todos los datos que tiene el archivo JSON. Entonces, antes de continuar, vamos a poner aquí que cuando le demos aquí a la X nos va a salir una ventana de confirmar para eliminar la fila y eliminar. Entonces vamos a hacer eso. Aquí yo le voy a poner al input al botón de eliminar, vamos a ponerle un atributo aquí, vamos a decirle un click, y cuando le den un click vamos a llamar a una función que le vamos a crear ahora, que se llamará eliminar fila, y vamos a pasarle el nivel al botón. Entonces aquí abajo voy a crear esa función, vamos a crear function eliminar fila, vamos a decirle que vamos a aceptar un botón que es el botón de eliminar. Entonces cuando me llamen a esta fila, yo lo que voy a decir es que el parent node, o sea, el padre del botón, va a ser igual a btn.parent. Vamos a llamarle destino a esta variable. Voy a decirle que va a ser a btn al input. Vamos a decirle que va a ser igual al parent node. Recuerden que aquí yo estoy en un input, pero ese input está dentro de una columna, pero esa columna está dentro de una fila. Por lo tanto, yo tengo que referirme desde el input, tengo que irme aquí a la columna, entonces tengo que referirme luego a la fila, por eso tengo que decir parent node de nuevo. O sea, porque lo que yo quiero ahora es la fila. Para esa fila, cuando el usuario diga que sí eliminarla, entonces lo eliminamos de la tabla. Entonces vamos aquí a mostrar un mensaje, un confirm. Vamos a decirle ¿está seguro? Entonces si el usuario dice que sí, bueno, antes de vamos a ponerle aquí un CSS a esa fila para ponerle un color. Vamos a decirle fila eliminar, y vamos a decirle que va a tener que cuando le pongamos a la fila, cuando la fila eliminar, es decir, que cuando el usuario le dé una fila a eliminar, se va a poner roja, se le va a decir un background red. Entonces aquí vamos a decirle que destino.setAttribute, vamos a decirle class, va a ser igual a fila eliminar, Entonces si el usuario confirma y dice que sí, vamos a decirle
que al destino vamos a decirle punto. Entonces recuerden aquí que yo estoy en la fila. Ahora tengo que referirme a la tabla y decirle a la tabla que quite esa fila. Por lo tanto tengo que decir parent node de nuevo, parent node. Entonces vamos a decirle remove child y le pasamos el botón, destino, que es eso que tendrán aquí, que es la fila, o vamos a llamarle fila para que no haya mucha confusión. Entonces fila punto parent node remove child y le pasamos la fila. Entonces al final vamos a decirle que el usuario elimine no el botón, vamos a decirle que ya esa fila se le va a poner esa clase. Entonces eso se va a hacer cuando se le den el botón de la X. Entonces vamos a probar. Si yo le doy aquí a agregar y le doy a la X, ya ven como aquí me sale el rojo en la fila y me pregunta ¿está seguro? Si le doy a aceptar, miren, se elimina. Si le doy a cancelar, no. Entonces ya hicimos esa parte. Ahora vamos a hacer la parte de que cuando nosotros insertemos texto ahí, información, esa información cuando le damos aquí a guardar se guarda en un código PHP. Entonces vamos aquí al HTML y vamos a crear allá arriba un código PHP para hacer eso. Como esto que está aquí, toda esta información vamos a crearlo dentro de un formulario, para luego de ese formulario allá arriba para creo el formulario por la necesidad de que toda esa información yo la necesito por el servidor, que en este caso lo voy a recibir con PHP. Vamos a decirle que el método que él va a usar es post y que el action, vamos a decirlo aquí, el action no le vamos a poner nada porque vamos a poner que se redirecciona a la misma página. Entonces como ven, todo esto que está aquí está dentro de un form, de modo que cuando aquí yo le dé guardar, le voy a decir que el tipo es de tipo submit. Entonces por ejemplo, vamos a ir desde ahora comprobando aquí vamos a ir cada vez que nos envíen algo, cuando le den a guardar, se va a enviar esa información a la página que especificamos, en este caso a la misma se va a redireccionar. Entonces vamos a decirle que si post, aquí post, vamos a decirle, por ejemplo, vamos a imprimir algo que va a decir han enviado un valor, por ejemplo, y si no, vamos a decirle que no se ha enviado nada. Entonces vamos a comprobar eso. Entonces como ven ahí arriba dice no se ha enviado nada, porque ven que no he agregado información y no he enviado nada por el servidor. Pero si yo le doy a guardar, ya ahí ven como han enviado un valor. O sea, como que cuando yo le doy a guardar, la información que yo tenía aquí en la tabla se envía al servidor, en este caso a la misma página que tenemos, y entonces allá en PHP yo recibo esos datos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuando tengamos información aquí, cuando le demos a guardar esa información que está ahí, toda la información la vamos a guardar en un archivo con un JSON. Entonces vamos a hacer eso. Aquí vamos a decirle que cuando me envíen algo por el post, voy a decirle que voy a decir que vamos a decir que vamos a crear aquí vamos a decirle que datos. Aquí vamos a decirle que cuando me envíen cuando nos envíen información a través de este formulario, vamos a crear un JSON aquí que va a ser igual a vamos a decirle aquí que el lenguaje es PHP.
va a ser igual a JSON encode y le vamos a pasar la variable post, y luego entonces el JSON encode yo tengo que pasarle el nombre del archivo donde él va a guardar la información. Vamos a llamarle por ejemplo prueba.txt y luego el valor. Entonces luego de que o no, yo tengo que pasarle JSON encode y tengo que pasarle el valor que él va a convertir en JSON. Entonces cuando hagamos eso vamos a llamar a una función que se llama FilePutContents y vamos a decirle que vamos a crear un archivo aquí, vamos a llamarle prueba.txt y vamos a pasarle esto, el JSON. Vamos a decir que en caso de que no me envíen ninguna información, vamos a hacer un FilePutContents al mismo archivo, a prueba.txt, y vamos a decirle que va a ser igual a null. Amigos, nos vemos en la segunda parte. Ya este video lleva más de 20 minutos.